En el corazón de la República Romana, en una época donde el destino de la civilización pendía de un hilo, nació Publio Cornelio Escipión, un hombre que cambiaría el curso de la historia. Provenía de la noble gens Cornelia, una familia de cónsules y generales que habían servido a Roma con honor y gloria. Desde su infancia, Escipión fue testigo de un mundo en llamas. La Segunda Guerra Púnica, el conflicto que definiría el futuro del Mediterráneo, había comenzado, y Roma estaba al borde del colapso. Aníbal Barca, el legendario general cartaginés, había hecho lo impensable. En un acto de audacia sin precedentes, había cruzado los Alpes con su ejército, una fuerza de mercenarios iberos, galos y númidas, y con sus formidables elefantes de guerra. Su llegada a Italia fue un cataclismo para la República. Roma, confiada en su supremacía militar, envió a sus ejércitos uno tras otro para enfrentarlo. Pero Aníbal no era un enemigo común. En la batalla del lago Trasimeno, tendió una emboscada perfecta y aniquiló un ejército entero. Luego, en Cannas, con una maniobra de envolvimiento maestra, masacró a más de 50.000 romanos en un solo día, en la mayor derrota militar que Roma había sufrido jamás. La República tembló. Las grandes familias de Roma se sumieron en el luto. El pánico se extendió por toda la península. Se habló de negociar la paz con Cartago, de rendirse a Aníbal y aceptar su dominio. En medio de ese caos, en una Roma desgarrada por el miedo, un joven de apenas 19 años se levantó con una determinación inquebrantable. Publio Cornelio Escipión juró sobre su espada que jamás permitiría la caída de Roma. En un momento en que muchos dudaban, en que incluso los más valientes vacilaban, él pronunció las palabras que marcarían su destino. Mientras quede un solo romano en pie, Roma resistirá. No era un simple guerrero, era un visionario, un estratega que comprendía que la guerra no se ganaba solo con la fuerza bruta, sino con astucia, audacia y la voluntad de nunca rendirse. Roma, desesperada, necesitaba una nueva estrategia. Los senadores comprendieron que para vencer a Aníbal, no bastaba con resistir en Italia. Había que atacar su fuente de poder, cortar sus suministros, golpear a Cartago donde más le dolía. La clave estaba en Hispania, donde Cartago extraía su oro, reclutaba sus soldados y fortalecía su ejército. Pero Hispania era un territorio peligroso, y los generales romanos que habían intentado someterla habían caído en el intento. Escipión pidió el mando de la campaña. Los senadores dudaron. ¿Cómo confiar en un hombre tan joven para una tarea tan crucial? Pero Escipión no era un general cualquiera. Era un hombre tocado por el destino. Viajó a Hispania con un ejército reducido, pero con una mente clara y un propósito inquebrantable. Sabía que no podía limitarse a librar batallas convencionales. Para vencer, debía pensar como Aníbal. Debía moverse rápido, atacar con sorpresa, sembrar el miedo en el corazón de sus enemigos. Su primer gran objetivo fue Cartago Nova, la joya de los cartagineses en Hispania, una ciudad fortificada, repleta de riquezas y estratégicamente invaluable. Los generales enemigos jamás imaginaron que un romano se atrevería a atacarla. Pero Escipión lo hizo. Estudió el terreno, comprendió la marea y encontró un punto débil. Con un ataque relámpago, tomó la ciudad en un solo día. Los cartagineses quedaron atónitos. Roma, por primera vez en años, tenía un motivo para celebrar. Pero Escipión no se detuvo ahí. Conquistó una ciudad tras otra, ganó aliados entre las tribus ibéricas y derrotó a los tres grandes generales cartagineses en Hispania, Asdrúbal, Magón y Gisgón. Su victoria en Ilipa fue una obra maestra de la estrategia. No solo venció, sino que destruyó el ejército enemigo sin darle opción de escapar. Hispania ya no pertenecía a Cartago. Aníbal, en Italia, sintió el golpe. Su hermano Asdrúbal intentó llevarle refuerzos, pero Escipión frustró el plan. Roma, por fin, comenzaba a inclinar la balanza de la guerra. Entonces, Escipión ideó su jugada maestra. No bastaba con expulsar a los cartagineses de Hispania. Para acabar con la guerra, debía llevar el conflicto al propio suelo de Cartago. Sabía que mientras Aníbal estuviera en Italia, la guerra nunca terminaría. Pero si atacaba Cartago, lo obligaría a regresar. Su plan era audaz,
arriesgado, casi suicida. Cuando lo presentó ante el Senado, los viejos políticos temblaron. ¿Cómo arriesgar todo el destino de Roma en una expedición al otro lado del mar? Pero Escipión no era un hombre que se dejara vencer por el miedo. Consiguió el apoyo del pueblo, reunió un ejército y zarpó hacia África. Desde el principio, su campaña fue una obra maestra. Al llegar, comprendió que la clave no estaba solo en vencer a los ejércitos cartagineses, sino en ganar aliados. Selló una alianza con Masinisa, el príncipe de los Númidas, cuyos jinetes eran los mejores del mundo. Con su ayuda, derrotó a los ejércitos cartagineses en Utica y en los grandes campos. Cartago, desesperada, no tuvo opción. Llamaron a su mejor general, a su último recurso. Aníbal debía regresar. El encuentro final estaba escrito en el destino. En el año 202 a.C., en las llanuras de Zama, los dos más grandes genios militares de su época se enfrentaron. Aníbal, el invicto, el destructor de legiones, contra Escipión, el joven estratega que había aprendido todas sus tácticas y estaba decidido a superarlo. El ejército cartaginés tenía elefantes de guerra, infantería veterana y la astucia de su líder. Pero Escipión tenía una ventaja: conocía a Aníbal mejor que nadie. Cuando los elefantes cargaron, Escipión dejó corredores abiertos en sus líneas, desviándolos y sembrando el caos entre las tropas cartaginesas. Luego, su caballería númida atacó los flancos, mientras su infantería avanzaba con precisión implacable. La batalla fue feroz, brutal, pero poco a poco, el ejército cartaginés fue desmoronándose. Cuando la caballería romana volvió al campo de batalla y golpeó la retaguardia enemiga, todo terminó. Aníbal, por primera vez en su vida, fue derrotado. Cartago, humillada, se rindió. La Segunda Guerra Púnica había terminado. Roma era la dueña del Mediterráneo. Escipión regresó a la ciudad eterna como un héroe, como el hombre que había salvado a la República. Recibió el título de africano, el más alto honor que Roma podía conceder. Pero el Senado, envidioso de su gloria, comenzó a socavar su legado. Lo acusaron de corrupción, de buscar demasiado poder. Harto de la política mezquina, Escipión se retiró a Liternum, donde pasó sus últimos años en soledad. En su tumba, dejó escrita una frase que reflejaba su desencanto: «Patria ingrata, ni siquiera mis huesos tendrás». Pero aunque Roma lo olvidó, la historia nunca lo hizo. Porque Publio Cornelio Escipión, el africano, fue el hombre que venció a Aníbal. El estratega que salvó Roma. El general que cambió el destino del mundo.